El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Venezuela está acelerando la liberación de presos políticos y que ese ritmo aumentará en las próximas semanas. El número de víctimas mortales provocadas por la intensa tormenta invernal que azotó a gran parte de Estados Unidos este fin de semana se elevó a 34, según informaron autoridades locales y medios nacionales. Una serie de ataques rusos en Ucrania han dejado un saldo de 6 civiles fallecidos y varios heridos. En el sur de Ucrania, un bombardeo hirió a decenas de civiles, entre ellos 2 niños y una mujer embarazada, según autoridades locales. El gobierno español aprobó un plan de regularización de inmigrantes que podría beneficiar a 500.000 de personas, en su mayor parte latinoamericanas. Estados Unidos estaría planificando una presencia permanente de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, en Venezuela, en medio de la transición política que se está dando tras la captura de Nicolás Maduro y la actual inestabilidad de seguridad en ese país, informó la cadena estadounidense CNN. Según el reporte, la planificación de esta presencia ha sido coordinada entre los servicios de inteligencia estadounidenses y el Departamento de Estado, con el propósito de ejercer influencia sobre el futuro político de Venezuela, hoy en manos del chavismo, antes de la reapertura oficial de una embajada. La idea, según fuentes consultadas por CNN, es que la CIA desarrolle una base operativa o anexo desde el cual pueda trabajar inicialmente con distintos actores dentro de Venezuela, desde autoridades de seguridad de inteligencia hasta representantes de la oposición y líderes locales. Una fuente familiarizada con la planificación citada por la cadena afirmó que el Departamento de Estado impone su postura, pero la CIA ejerce realmente la influencia, señalando que en un contexto de transición política confuso y de situación de seguridad incierta, la agencia de inteligencia puede tener un papel más activo para establecer vínculos y entender dinámicas internas antes que la diplomacia tradicional. El reporte también indica que los objetivos a corto plazo incluirían fortalecer relaciones con la población local, establecer contactos informales con diferentes facciones políticas y crear sistemas de seguridad que faciliten más adelante las labores diplomáticas tradicionales. Cabe recordar que el director de la CIA, John Ratcliffe, fue uno de los primeros altos funcionarios estadounidenses en viajar a Venezuela tras la cooperación que llevó a la captura de Maduro en enero, reuniéndose con la presidenta interina Delcy Rodríguez y otros líderes militares, según el informe. Además, oficiales de inteligencia ya habían estado presentes en el país antes de esos acontecimientos, con equipos encubiertos rastreando movimientos claves. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que Venezuela está acelerando la liberación de presos políticos y que ese ritmo aumentará en las próximas semanas, en un momento que combinó un reconocimiento diplomático con presión para avanzar en la liberación de los detenidos. Trump publicó su mensaje en su red social Truth Social, describiendo la iniciativa de Caracas como un poderoso gesto humanitario y agradeciendo a las autoridades venezolanas por permitir estas excarcelaciones en un momento en el que el país encara una transición política tras la captura de Nicolás Maduro y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada. La declaración del mandatario estadounidense coincidió con cifras dadas por el ministro de Interior chavista, Diosdado Cabello, quien aseguró que hasta el momento se han excarcelado 808 personas por motivos políticos desde finales de diciembre pasado. Cabello ha considerado este proceso como parte de un plan de reconciliación nacional y ha rechazado las críticas que señalan que las cifras oficiales están infladas. Antes de diciembre, y ahora van 808 excarcelaciones. 808. Y andan como locos porque ya no tienen la lista. No tienen la lista. Cuando nos soltaron a uno, pero no sabemos quiénes son. Claro que no saben porque nosotros no se los consultamos a las ONG. Entonces ellos vienen al contraataque para tratar de posicionarse, que es gracias a ellos. No tienen nada que ver. Al contrario, las ONG le echan paja a los detenidos. Cada vez que pueden, se meten para evitar que salgan en libertad, porque ellos viven de eso, de la extorsión.
Sin embargo, estas cifras oficiales han sido cuestionadas por organizaciones independientes. La principal de ellas, Foro Penal, que monitorea casos de presos políticos en Venezuela, indicó que sus propios registros solo confirman 383 excarcelaciones verificadas desde diciembre, de las cuales 266 ocurrieron después del anuncio formal de liberaciones el 8 de enero. Esa discrepancia tiene a decenas de familias y grupos de derechos humanos en alerta. Documentos de ONG señalan que al menos 600 disidentes continúan detenidos, incluidos varios miembros de partidos de oposición y figuras destacadas del movimiento democrático, lo que sugiere que el proceso, aunque visible, aún deja un número significativo de presos políticos dentro del sistema penitenciario. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el lunes que el país prevé un aumento del 55% en la inversión petrolera para 2026, con una mayor participación de empresas privadas, en medio de cambios legales orientados a atraer capital extranjero. Rodríguez impulsa una reforma de la ley de hidrocarburos con el objetivo de incrementar la producción, tras acuerdos con el presidente estadounidense Donald Trump, luego del derrocamiento de Nicolás Maduro el 3 de enero. Durante un encuentro con empresarios transmitido por la televisión estatal, la mandataria sostuvo que Venezuela debe transformar su potencial energético en mayor capacidad productiva. Nosotros ya tenemos al día de hoy 29 CPP suscritos. El año pasado la inversión fue casi de $900 millones y para este año se estima y se proyecta una inversión de $1.400 millones. La reforma legal, ya aprobada en primera discusión en el Parlamento, busca facilitar contratos entre el Estado y empresas nacionales y extranjeras para la exploración y extracción de crudo con mayores flexibilidades. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, aseguró que atraer inversión extranjera es clave para reactivar la industria. La iniciativa podría ser aprobada definitivamente esta semana. Empresas como la estadounidense Chevron expresaron su disposición a continuar operando en el país, destacando la seguridad de su personal y la integridad de sus activos. China se comprometió el martes a proporcionar apoyo y asistencia a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático denunció que las presiones de Washington comprometen la paz y la estabilidad regionales. Instamos a Estados Unidos a que deje de privar al pueblo cubano de sus derechos a la supervivencia y el desarrollo, a que deje de socavar la paz y la estabilidad regionales, detenga sus acciones que violan el derecho internacional y levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba. China seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la asistencia que sea posible. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el sábado la preparación militar del país como medio de disuasión ante una posible agresión de Estados Unidos. El mandatario estadounidense Donald Trump multiplicó sus amenazas contra la isla tras la incursión en Caracas que condujo el 3 de enero a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y su principal proveedor de energía. Trump instó a Cuba a aceptar, antes de que sea demasiado tarde, un acuerdo cuya naturaleza no precisó, y amenazó con que no habrá más petróleo ni dinero para la isla. Una expresión de... El número de víctimas mortales provocadas por la intensa tormenta invernal que azotó gran parte de Estados Unidos este fin de semana se elevó a 34, según información de autoridades locales y medios nacionales. El fenómeno climático extremo afectó a 2/3 del país, con temperaturas gélidas, fuertes nevadas y ráfagas de viento que han dejado sin electricidad a más de 530.000 hogares, complicando aún más la situación para miles de personas. Las autoridades confirmaron nuevas muertes en la región sur y el noroeste del país, principalmente a causa de la hipotermia o accidentes vinculados a la acumulación de nieve. Entre los fallecidos se reportaron 9 personas en el estado de Nueva York, 8 de ellas en la ciudad de Nueva York y una en Long Island, según medios locales. Muchos de los decesos ocurrieron en espacios abiertos o vehículos donde las personas quedaron atrapadas por las condiciones extremas. En otros estados la situación también fue crítica. Tennessee registró 5 víctimas, Pensilvania reportó 4, Texas confirmó 3
y en Iowa se contabilizaron 2 muertes. La mayoría de los casos están relacionados con la congelación severa debido a la exposición prolongada al frío extremo, en una de las olas polares más intensas de los últimos años. Uno de los incidentes más trágicos ocurrió en Massachusetts, donde una mujer murió atropellada por una máquina de quitanieves en un aparcamiento público. Su esposo, que se encontraba junto a ella, resultó herido. Las autoridades han pedido a la población extremar precauciones ante las bajas temperaturas y evitar desplazamientos innecesarios mientras los servicios de emergencia trabajan para restablecer el suministro eléctrico y limpiar las vías principales. Según dieron a conocer las autoridades, la ola del frío acompaña a la tormenta que mantiene este martes temperaturas por debajo del cero en buena parte del país, con máximas en torno a los -5 grados en zonas del interior y mínimas que, con el aire ártico, se sienten por debajo de los -20 grados en algunos estados. En la ciudad de Nueva York no se espera que las temperaturas superen a los 0 grados hasta el próximo lunes. Las mínimas rondarán entre los -11 y los -18 grados durante toda la semana. Agentes migratorios desplegados en Minneapolis comenzaron a abandonar el martes esa ciudad de Estados Unidos. El alcalde, Jacob Frey, aseguró en la red social X que algunos agentes federales saldrían de la principal urbe del estado de Minnesota, aunque no dio detalles sobre cuántos. El comandante de la patrulla fronteriza que estaba liderando las operaciones en Minneapolis, Greg Bovino, abandonará la ciudad. Es una reivindicación hasta cierto punto. Tenemos mucho miedo de la violencia y las represalias que puedan surgir con su partida. Sé que no todos se van, pero al menos están perdiendo una cantidad considerable de sus fuerzas, lo cual es un alivio. Nuestros barrios y comunidades han sido brutalizados por ellos, así que cualquier disminución en el número y la gravedad es un gran alivio para la comunidad que lleva meses sufriendo. En tanto, continúan las pesquisas por el fallecimiento del activista Alex Prairie, un enfermero de 37 años que filmaba un operativo y que murió durante su detención. También se investiga el caso de Renee Good, otra activista y madre de 37 años que murió por disparos a bordo de su coche el 7 de enero. Ambos casos desataron indignación y protestas en la población, mientras que el gobierno del presidente Donald Trump llamó terroristas a los activistas y defiende la actuación de los agentes federales. El presidente estadounidense Donald Trump calificó el martes de muy triste la muerte por disparos de un activista que protestaba contra la policía migratoria en Minneapolis, pero descartó la dimisión de su secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, criticada por la oposición. Noem acusó de terrorista al enfermero Alex Prairie, abatido a balazos por agentes de la patrulla fronteriza durante una caótica detención el pasado sábado. La secretaria utilizó el mismo adjetivo para calificar a otra activista, que murió por disparos el 7 de enero, Renee Good, una madre de 37 años, a bordo de su coche. Creo que está haciendo un excelente trabajo, la frontera es totalmente segura, ¿sabes? Olvidamos que tenemos una frontera que heredé y por la que pasaban millones de personas. Ahora tenemos una frontera por la que no pasa nadie. Prairie llevaba un arma oculta y tenía licencia para ello. Dicho esto, ya sabes, no puedes tener armas, no puedes marchar con armas. Trump intenta desactivar la crisis que ha dado alas a la oposición demócrata con cambios de personal en Minneapolis, donde mandó a usar para temas migratorios Tom Homan, que reemplazará al comandante de la patrulla fronteriza, Greg Bovino. El expresidente demócrata Joe Biden criticó mediante un comunicado una violencia que dijo traiciona los valores más fundamentales de los estadounidenses. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, enfatizó la importancia de Estados Unidos dentro del esquema de defensa del bloque aliado. Rutte criticó a los países europeos que minimizaron el rol de Estados Unidos. El jefe de la OTAN advirtió a las naciones europeas que necesitarían aumentar el gasto de defensa al 10% si realmente quieren hacerlo solas, y agregó que necesitarían desarrollar su propia capacidad nuclear, lo que costaría miles de millones de euros. Si alguien vuelve a pensar que la Unión Europea o Europa en conjunto puede defenderse sin Estados Unidos, que siga soñando. No pueden, no podemos. Nos necesitamos mutuamente. En ese escenario, perderán la garantía definitiva de nuestra libertad, que es el paraguas nuclear estadounidense. Así que buena suerte, declaró Rutte dentro de un discurso ante el Parlamento Europeo en Bruselas este lunes.
Los comentarios llegaron después de una semana de una montaña rusa para Europa y sus aliados occidentales, después de que el presidente Donald Trump continuó avanzando en sus demandas de la propiedad estadounidense de Groenlandia, antes de descartar públicamente el uso de la fuerza para anexar a la isla ártica durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. En respuesta, Rutte describió que habrían dos líneas de trabajo en el futuro respecto a la cuestión en Groenlandia. La primera implicaría que la OTAN asumiera una mayor responsabilidad colectiva en la defensa del Ártico para impedir el acceso de Rusia y China en la región, tanto militar como económicamente. El segundo implicaría la continuación de las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. Rutte afirmó que no participaría de las conversaciones, añadiendo que no tiene mandato para negociar en nombre de Dinamarca y que no lo hará. Como se recuerda, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, se reunieron con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, en Washington a principios de este mes. Rasmussen afirmó que la reunión fue constructiva, pero persisten desacuerdos fundamentales. Posteriormente, Trump se reunió con Rutte en Davos. La reunión fue provechosa y detuvo la intención del republicano de imponer aranceles contra países que se habían opuesto a sus ambiciones de adquirir el territorio semiautónomo de Dinamarca. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que aumentará los aranceles a varios productos surcoreanos y acusó al país asiático de no estar a la altura de un pacto comercial anterior alcanzado con Washington. El presidente estadounidense afirmó en la red Truth Social que dado que el poder legislativo del país asiático no ha promulgado el histórico acuerdo comercial, incrementaría los aranceles de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos. Corea del Sur declaró el martes que no había sido informada con antelación sobre los planes de Estados Unidos de aumentar los aranceles a algunos de sus productos y que deseaba conversaciones urgentes con Washington sobre el asunto. En un comunicado, el país asiático informó que el ministro de Comercio, Kim Jong-kwon, quien se encuentra en Canadá, planea visitar Estados Unidos lo antes posible para consultar con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, sobre el asunto. Washington y Seúl alcanzaron un acuerdo comercial y de seguridad tras un periodo de tensas negociaciones y se cerró después de que Trump se reuniera con su homólogo surcoreano, Lee Jae-myung, en octubre. Incluyó promesas de nuevas inversiones por parte de Corea del Sur, así como recortes arancelarios de Estados Unidos. Washington mantenía gravámenes de hasta 15% en productos surcoreanos, incluyendo vehículos, autopartes y productos farmacéuticos. Los términos del acuerdo redujeron los aranceles estadounidenses sobre automóviles surcoreanos desde un nivel del 25%. Si se aplica la más reciente amenaza de Trump, se daría marcha atrás a ese punto y dejaría a las exportaciones surcoreanas en una posición menos ventajosa frente a otras economías como Japón y la Unión Europea, que alcanzaron acuerdos para aranceles estadounidenses del 15%. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se hizo eco el lunes de la frustración de cientos de miles de fanáticos sin boletos para ver a la banda de K-pop BTS. Como parte de su gira mundial de regreso a los escenarios, el grupo surcoreano se presentará 3 veces en mayo en Ciudad de México. Las entradas puestas a la venta el pasado fin de semana se agotaron en minutos. Entonces le escribí una carta al primer ministro de Corea pidiéndole que venga más veces. Todavía no recibo la respuesta, pero esperemos que sea positiva o que permitan pantallas. Según datos de Ticketmaster, responsable de la venta de los boletos, más de 2.100.000 usuarios ingresaron a la plataforma para comprarlos, mientras la fila virtual rebasó el 1.000.000 de personas formadas para adquirir alguna de las 136.400 entradas disponibles. La mandataria dijo que preguntó a la compañía que organiza las presentaciones en México sobre la posibilidad de organizar más recitales, pero agregó que la respuesta fue negativa. El grupo volverá a los escenarios en 2026, tras una pausa obligada desde 2022 para que sus integrantes realizaran el servicio militar obligatorio.
Ecuador aumentó de 3 a 30 dólares la tarifa por el transporte de petróleo colombiano a través de su oleoducto, en medio de una creciente tensión comercial entre ambos países. La medida se da tras la decisión de Quito de imponer un gravamen del 30% a las importaciones provenientes de Colombia, al considerar que Bogotá no hace lo suficiente para frenar el narcotráfico en la frontera común. Colombia respondió con una tarifa equivalente para una veintena de productos ecuatorianos y con la suspensión del suministro de electricidad, del cual Ecuador es deficitario. De pagar $3 más o menos por pasar por el SOTE, se subió a $30. Creo que es una tarifa que para los usuarios extranjeros es un servicio también sujeto a la disponibilidad, a la oportunidad. El sistema del oleoducto transecuatoriano, conocido como SOTE, transportó en noviembre casi 10.300 barriles diarios de crudo colombiano, tanto de la estatal Ecopetrol como de empresas privadas. Este ducto tiene una capacidad de 360.000 barriles por día, mientras que el oleoducto de crudos pesados puede transportar hasta 450.000 barriles diarios desde la Amazonía ecuatoriana hasta el Pacífico. La producción petrolera de Ecuador se ubicó en 469.000 barriles diarios en noviembre, según el Banco Central, y desde 2013 el OCP ha transportado 46 millones de barriles de crudo colombiano. Queda en posesión de su cargo. Nasri Asfura juró el martes como presidente de Honduras. El exalcalde y empresario conservador gobernará por un periodo de 4 años, con una agenda ligada al mandatario estadounidense Donald Trump. Asfura, de 67 años, fue proclamado ganador de la reñida elección del 30 de noviembre, marcada por denuncias de fraude de sus adversarios y la amenaza de Trump de recortar la ayuda al país si no ganaba su apadrinado. Y así se lo voy a demostrar. La reducción del Estado para tener una mayor eficiencia y poder dedicar nuestros recursos realmente a resolver problemas, a atender a la gente. Seguridad de frente a luchar contra la inseguridad. No tengan duda de eso. Tito Asfura, o Papi a la Orden, como se le conoce popularmente, promete atraer inversión extranjera, desarrollar infraestructuras y recortar el gasto en este país cuya deuda pública, según cifras oficiales, representa el 45% del Producto Interno Bruto y la pobreza lacera el 60% de sus 11 millones de habitantes. También tiene el enorme desafío de enfrentar el narcotráfico, enquistado en las más altas esferas de poder, y a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18. Asfura, de raíces palestinas, viajó a Estados Unidos para reunirse con el secretario de Estado Marco Rubio, con quien proyectó la negociación de un acuerdo de libre comercio, y luego visitó al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. En medio del pulso entre Washington y Pekín, el flamante presidente evaluará retomar los vínculos con Taiwán, luego de que Honduras entablara relaciones con China en 2023 bajo el saliente gobierno de la izquierdista Xiomara Castro. El debate sobre un eventual estado de excepción para enfrentar el narcotráfico marcó uno de los últimos encuentros entre candidatos presidenciales de Costa Rica de cara a las elecciones del 1 de febrero. La propuesta, impulsada por la candidata oficialista Laura Fernández, abrió una clara división entre 6 aspirantes en un país históricamente identificado con la defensa de la paz y las libertades democráticas. Fernández defendió la posibilidad de suspender garantías constitucionales en zonas específicas como una herramienta para enfrentar a estructuras criminales condicionada a la obtención de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. La iniciativa también recibió el respaldo del candidato conservador Fabricio Alvarado. En contraste, Claudia Dobles, Álvaro Ramos y Ariel Robles rechazaron cualquier limitación a las libertades individuales y propusieron una estrategia centrada en la prevención, la inversión social, la educación, el uso de tecnología y una mayor presencia policial con inteligencia territorial. El intercambio se dio en un contexto de creciente violencia, con 873 homicidios registrados en 2025, la tercera cifra más alta en la historia del país, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes, mayoritariamente vinculados a disputas entre bandas de narcotráfico.
Más allá del enfoque en seguridad, los candidatos coincidieron en la necesidad de reconstruir el tejido social mediante el fortalecimiento de la seguridad social, la educación y el empleo como ejes centrales para enfrentar la crisis. Una serie de ataques rusos en Ucrania ha dejado un saldo de 6 civiles fallecidos y varios heridos. En el sur de Ucrania, un bombardeo hirió a decenas de civiles, entre ellos 2 niños y una mujer embarazada, según autoridades locales. Las fuerzas ucranianas atribuyen el ataque al uso de drones y explosivos contra zonas urbanas, en medio de una guerra que ya supera los 4 años y continúa causando sufrimiento entre la población civil. El ataque forma parte de una serie de ofensivas rusas que han golpeado repetidamente la infraestructura civil y energética de Ucrania, incluidas ciudades como Odessa, donde en días recientes también se reportaron muertos y decenas de heridos tras bombardeos con drones y explosivos. Estos ataques involucraron el lanzamiento de más de 50 drones rusos contra la ciudad, muchos de ellos dirigidos a instalaciones clave como redes eléctricas e infraestructura civil esencial, según el gobernador regional. El lanzamiento total en todo el país ha sido calculado en alrededor de 165 drones, que también alcanzaron otras regiones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado estos bombardeos como ataques deliberados contra la población civil y su infraestructura vital, argumentando que cada episodio socava los esfuerzos diplomáticos en curso para lograr un alto al fuego y poner fin al conflicto. Zelensky también ha pedido a la comunidad internacional que aumente la presión sobre Moscú, incluyendo sanciones más duras y apoyo adicional a Ucrania, para detener la ofensiva y proteger a la población civil, que durante los meses más fríos del invierno ha sufrido no solo violencia directa, sino también cortes de energía y servicios básicos. Estos bombardeos son parte de un patrón más amplio de ataques que han afectado tanto a ciudades como infraestructuras críticas en Ucrania. En las últimas semanas, los ataques rusos con drones y misiles han impactado no solo Odessa, sino también zonas como Kharkov, Sumy, Leópolis y Dnipro, además de dañar instalaciones energéticas que dejan a comunidades sin electricidad ni calefacción en plena temporada de invierno. Irán advirtió el lunes que responderá de forma contundente ante cualquier agresión de Estados Unidos, en un contexto de creciente tensión tras el refuerzo de la presencia militar estadounidense en Medio Oriente, con la llegada del portaaviones US Abraham Lincoln. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió de una respuesta contundente que provocará arrepentimiento ante cualquier agresión. Además, informó que Irán tiene confianza en sus propias capacidades. En una aparente referencia al portaaviones, añadió que la llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán. El Comando Central responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central anunció que el navío está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y estabilidad regionales. La Cancillería iraní emitió el mensaje en un momento en que la ONG Human Rights Activist News Agency, con sede en Estados Unidos, informó que la represión de las protestas en Irán ha dejado cerca de 6.000 muertos y que está investigando miles de casos más, con dificultades por el bloqueo de Internet que se mantiene desde hace 18 días. Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático establecido desde la Revolución de 1979, con manifestaciones masivas a partir del 8 de enero. El presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar tras amenazar a Teherán en el momento álgido de las protestas. El gobierno de España se dispone a aprobar un plan de regularización de migrantes. La ministra de Seguridad Social y Migraciones explicó el martes que la medida permitirá que en torno a 500.000 de personas que llegaron a España antes del 31 de diciembre y hayan permanecido al menos 5 meses al momento de la solicitud sean regularizadas y puedan trabajar en cualquier sector y en cualquier lugar del país. Las tramitaciones se podrán iniciar a partir de abril y hasta el 30 de junio. El gobierno español es una excepción en materia migratoria dentro de la Unión Europea, en contraposición al endurecimiento de la postura adoptada por muchos países del bloque.
Para facilitar la aplicación de esta medida, el gobierno del socialista Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto, una normativa prevista en la Constitución que debe publicarse posteriormente en el Boletín Oficial del Estado, sin necesidad de someterla a votación en el Parlamento, donde el Ejecutivo no cuenta con mayoría. El plan se presenta a raíz de una iniciativa popular firmada por más de 600.000 personas y respaldada por unas 900 asociaciones, que exigía la regularización excepcional de todos los inmigrantes en situación irregular en España. Los diputados franceses aprobaron en la madrugada del martes una ley que prohíbe las redes sociales a los menores de 15 años con el objetivo de proteger la salud mental de los adolescentes y combatir el ciberacoso. Tras más de 7 horas de debates, la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de ley de su partido Renacimiento por 130 votos a favor y 21 en contra. La medida, que aún requiere el visto bueno del Senado para entrar en vigor, sigue la estela de Australia, que en diciembre prohibió estas plataformas a menores de 16 años, un caso pionero a nivel mundial. El presidente Emmanuel Macron ha hecho de la protección de los menores en Internet y de la regulación del tiempo frente a las pantallas uno de los ejes de su segundo mandato, que concluirá en 2027. El cerebro de nuestros hijos no está en venta ni para las plataformas estadounidenses ni para las redes chinas, afirmó Macron en la red social X, celebrando lo que calificó como una etapa importante. La Agencia Francesa de Seguridad Sanitaria ANSES alerta sobre los riesgos de estas plataformas: ciberacoso, comparación constante, exposición a contenidos violentos y trastornos del sueño. Para prevenirlo, los menores de 15 años no podrán abrir nuevas cuentas desde el 1 de septiembre y las existentes se desactivarán a partir del 1 de enero de 2027. La ley también establece la prohibición de los celulares en los liceos, medida que ya se aplica en escuelas primarias y secundarias. La preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes crece a nivel mundial. Países como España y Dinamarca también estudian restricciones similares, mientras en California un juicio determinará si TikTok, Instagram y YouTube diseñaron sus plataformas para generar adicción en adolescentes. India y la Unión Europea formalizaron el martes un acuerdo que creará una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas. El primer ministro indio Narendra Modi destacó que representa casi el 25% del Producto Interno Bruto global y cerca de un tercio del comercio mundial. इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं. En todo el mundo se le conoce como la madre de todos los acuerdos. Este acuerdo ofrece grandes oportunidades a los 1.400 millones de habitantes de India y a millones de personas en los países europeos. En un contexto geopolítico incierto, este pacto alcanzado tras 2 décadas de negociaciones tiene por objeto proteger a ambas partes de la competencia china y de los efectos de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos. Según las autoridades europeas, las tasas del gigante asiático sobre los vehículos fabricados en el bloque pasarán del 110 al 10%, los del vino del 150 al 20% y los de la pasta o el chocolate, actualmente del 50%, se suprimirán por completo. Por su lado, India espera con este acuerdo fortalecer las exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y productos del cuero.